Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. Bueno, pues finalmente le damos cierre a este especial sobre la legendaria banda Death, hablando de su séptimo disco, The Sound of Perseverance, publicado el 31 de agosto del año 1998 a través del sello Nuclear Blast Records. El disco consta de 9 canciones y tiene una totalidad en su duración de más o menos 56 minutos, esto teniendo en cuenta el cover final de Judas Priest. Bueno, pues este periplo glorioso, histórico, triunfal, llega a su ocaso, llega a su fin con la publicación del séptimo disco de la banda, The Sound of Perseverance. Si por alguna razón extraña no han estado atentos al canal, a pesar de su poca actividad, he venido repasando desde el año pasado la totalidad de la discografía de Death y cada uno de sus discos hasta este momento han tenido su reseña respectiva. Y lo que podemos decir de la carrera de Death hasta Symbolic, que es el disco inmediatamente anterior a este, es que ya habían establecido su nombre, ya Chuck Schuldiner había establecido el nombre de Death dentro del panteón de las bandas históricas dentro del metal. Considero que incluso con la publicación de Symbolic y todos los discos que lo antecedieron, Death ya había cimentado un nombre como una de las bandas más importantes en la historia del metal, independientemente del género específico del que estemos hablando. Para mí, ya incluso con los 6 primeros discos, el sonido de Death era una marca registrada. Sus logros habían tenido muy poco parangón en la historia y por lo tanto su nombre ya se había establecido como una de las bandas más importantes que pudo engendrar este amplio y maravilloso mundo que es el mundo del metal. Sin embargo, a pesar de que era la intención de Chuck culminar, finiquitar la banda con Symbolic, entiendo yo, tampoco he investigado muy profundamente los pormenores de lo que sucedió, pero entiendo yo por cuestiones con la discográfica, debía Chuck publicar un disco más con Death. Debía publicar su séptimo álbum y lo hizo entonces con The Sound of Perseverance. Un disco en el que nuevamente y ya de manera definitiva se renueva toda la alineación. Los miembros fueron cambiando de a poco, pero por lo menos entre el Individual Thought Patterns y Symbolic se habían mantenido algunos. Pues en Sound of Perseverance hace borrón y cuenta nueva e integra a otros integrantes que, como marca registrada y para confirmar esto, nos muestra nuevamente lo perspicaz que era Chuck para identificar el talento allí donde nadie más lo veía. Porque los 3 miembros que lo acompañan en The Sound of Perseverance no tenían nombre prácticamente hasta este disco. Tenemos a Shannon Hamm en la guitarra líder, que no había hecho prácticamente nada previo a Death, y sin embargo aquí hace un trabajo magistral, sobre todo en los solos, ya vamos a profundizar en ello. Tenemos en el bajo a Scott Clendenin, que también había tenido muy poca participación, más allá de algunos proyectos muy underground. Y por último tenemos a Richard Christie en la batería, que hace un trabajo también fenomenal, extraordinario en la labor rítmica, que aunque después de Death, después de este disco específicamente, fue como que el que más se mantuvo con un nombre, porque los otros dos después de The Sound of Perseverance, en gran medida, salvo proyectos muy desconocidos, casi no tuvieron relevancia en el mundo de metal. Richard Christie sí lo tuvo un poco más, sobre todo tocando unos años con Iced Earth. Y la verdad es que nuevamente todos los integrantes aquí hacen una labor que no solo cumple con lo que pretende el disco, sino que destacan muchísimo en toda su ejecución. The Sound of Perseverance continúa con la evolución de Death, porque uno podría pensar de que Chuck, queriendo ya finalizar el proyecto Death, pudo haber sacado con este disco un poquito forzado por las circunstancias, pudo haber optado por irse un poco a lo seguro y quizás publicar un disco que fuera más dentro del sonido de sus antecesores, al menos de su inmediatamente antecesor, que es Symbolic. Y aunque por supuesto no hay una ruptura fundamental con la discografía total de la banda, The Sound of Perseverance marca un cambio muy complejo. Es verdad que desde el mismo Human habían vistos menores de que Death tenía una intención progresiva, que buscaba cada vez más ampliar y sofisticar su sonido. Se confirma en Individual Thought Patterns, también en Symbolic. Sin embargo, a mi modo de ver,
Lo progresivo nunca fue preponderante hasta este disco dentro de la carrera de Death. Sí era técnico, pero técnico no equivale de buenas a primeras progresivo. Algo puede ser técnico y no ser progresivo. Un disco como Human era extremadamente técnico, pero era muy conciso, muy corto, muy directo, muy irreverente, como para ser tan progresivo, a pesar de que tenía una influencia notoria. Y las sensibilidades melódicas que siempre tuvo la banda, porque Chuck siempre manifestó un interés por muchas bandas con tendencia melódica, véase King Diamond, véase en Queensryche. Todo esto lo detallamos un poco más en la conversación que tuvimos con el profe Rayado y con Luis de Sin Delay, hablando de Symbolic, que es, digamos, la reseña anterior a esta. Pero sobre todo lo que se veía en Chuck y que se iba a confirmar después de la existencia de Death, con el proyecto que vendría después, Control the Night, es que Chuck quería hacer un disco de prog. Y The Sound of Perseverance es el disco más progero dentro de la carrera de Death. Es un disco que podemos pensarlo directa y llanamente como un disco de death metal progresivo, conservando muchos de los elementos técnicos que existían dentro de la carrera de Death. Un cambio, por ejemplo, que se notó es que Chuck, además de esto que acabo de decir, es que Chuck en este disco logra tener un registro vocal incluso más agudo. No llega a ser el canto lírico limpio de un prog metal puro y duro, porque seguramente a Chuck no le daba la voz para ello, no tenía esa capacidad, pero se veía esa intención, que aquí sigue siendo un gutural, digamos, es más bien un grito, más cercano al black metal, pero mucho más inteligible, no tan salvaje, mostrando la intención un poco del sonido de The Sound of Perseverance. Decía entonces que es progresivo conservando lo técnico. Esto se ve en cada una de las piezas de este disco, porque The Sound of Perseverance es una suma de momentos, de pasajes sumamente complejos y avasallantes. The Sound of Perseverance es un movimiento incesante de estructuras rítmicas, un flujo avasallante de riff tras riff tras riff, un intercambio sublime de coros de guitarra. La mayor parte de las canciones de este disco van cambiando incesantemente de bloque a bloque, se van transformando de una manera muy radical. Esto no era extraño dentro de la carrera de Death, sin embargo, Symbolic, por ejemplo, que es tal vez el disco más próximo a este, incluso el de Individual Thought Patterns, era mucho más sutil en sus movimientos, tenía muchas más transiciones melódicas. Aquí, nuevamente, sobre todo en los solos, conservando esa melodía característica, esa sensibilidad melódica que caracterizó siempre a Chuck, o por lo menos en los últimos discos anteriores a este, aquí sigue presente, pero es mucho más abrupto el cambio, el movimiento de una canción y de cómo éstas van transformándose a sí mismas, aún así manteniendo la cohesión de una pieza bien construida. La mayor parte de las canciones acá son bastante largas, sobrepasan los 5 minutos y se mueven a través de ese lenguaje. Si uno escucha canciones como Bite the Pain, Scavenger of Human Sorrow o Flesh and the Power It Holds, se da cuenta de esto. Son canciones que incesantemente van transformándose a sí mismas, van pasando de un pasaje a otro con un flujo que es tan orgánico como disruptivo. La canción en todo momento, o las canciones en todo momento se van rompiendo y sin embargo conservan la unidad. Es tan técnico como es progresivo este disco. Es tan bien estructurado como es melódico. Escuchen, por ejemplo, la forma en la que solean acá. A mí me parece que Chuck siempre demostró, sobre todo desde Spiritual Healing, incluso desde antes, ya tenía vistos de eso, de ser una persona muy sensible a la hora de construir solos, a la hora de hacer solos. Pero lo que hace en este álbum me parece que va a un nivel más allá, porque lo que hace aquí sobre todo es, con el otro guitarrista, con Shannon Hamm, es ir intercambiándose solos, van jugando como en un ejercicio de preguntas y respuestas en las que van componiendo en conjunto los solos de cada una de las piezas. Chuck tiende a estar a cargo de el soleo un poco más frenético, intrincado, Shannon del soleo un poco más melódico y sensible. Tomen por ejemplo el soleo de una canción como Scavenger of Human Sorrow, cómo pasa de lo frenético a lo melódico de manera tan sublime, o incluso las líneas de guitarra líder, que muchas veces son tan precisas acá. Por ejemplo, tomen en consideración una canción como Story to Tell,
que es una canción que tiene un groove brutal, por lo menos en su inicio, al mejor estilo como lo sabe hacer Dead, influenciándose por otros géneros del metal mucho más grooveros en ese sentido. Pero al mismo tiempo que mantiene ese groove, que la canción se va llevando a partir de ese groove, al menos al principio, tiene estas melodías fascinantes y atrapantes que envuelven la canción. Las líneas de guitarra líderes favoritas mías están dentro de este tema. O una canción como Bite the Pain, que tiene un cambio repentino de ese intro melódico a la ráfaga galopante de riff, llegando hasta esa línea hipnótica en el bajo que tiene previo al coro. Fascinante cómo se transforman estas canciones. Scavenger of Human Sorrow, por ejemplo, hablando de cambios, se suspende a la mitad y vuelve retomando la fuerza poco a poco, con una batería, con una labor de Kristen aquí fenomenal, una batería increíble, cómo va de una manera tan intrincada, quebrando rítmicamente la pieza, el juego de platillos tan preciso y tan intrincado y endemoniado que presentan esta pieza. Y hablando de canciones ambiciosas, con estructuras de tiempo irregulares, de canciones que son una entidad viva que se va transformando conforme pasan los segundos y los minutos, piensas en una canción como Spirit Crusher, que a mi parecer sintetiza muy bien lo que representa este disco. Un poco más paciente que por lo menos las anteriores a esta, que son Bite the Pain y Scavenger of Human Sorrow, pero al mismo tiempo es ambiciosa y poderosa, además de tener un coro memorable, de los más memorables hechos hasta acá en la carrera de Shock. No es tan evidente, pero por muchos momentos, por ejemplo en el post-coro, es tremendamente técnica e intrincada, un triunfo de tema, inconfundible, tan inconfundible como lo es el intro de Flesh and the Power It Holds o el final de To Forgive Is to Suffer, que es un tema con una cadencia hipnotizante, que no tiene tanto cambio rítmico, pero su cadencia es hipnótica. Y hablando de sensibilidades, ¿cómo ignorar, cómo dejar pasar por alto, ustedes dirán, la canción Voice of the Soul? Una canción única dentro de la discografía de Chuck, una canción instrumental que solo habían tenido una en Human, Cosmic Sea, pero esta es muy diferente, porque es simplemente basada en guitarras, no hay elementos rítmicos, solo hay guitarra eléctrica y guitarra acústica, y es un tema precioso, es sensible. Qué sensibilidad la que tenía Chuck. Yo creo que esta es una canción que representa muy bien eso de lo que tanto hablan mucho de los videos dentro de la discografía de Dead, y es esa capacidad de Chuck Schuldiner de ser un músico tan cerebral, pero al mismo tiempo tan sensible en términos melódicos, tan emocional muchas veces en su performance, y eso es muy difícil pensarlo dentro de un disco de death metal en general. Pues Chuck lo logra, y una canción como Voice of the Soul es una muestra fehaciente de esto. Líricamente es uno de los discos más introspectivos dentro de la carrera de Death. Esto siempre lo ha habido dentro de toda la discografía de Death, pero a mí me parece que este es un disco que, a diferencia de algunos otros que van variando un poco el tema lírico de canción a canción, es uno de los que, junto con Individual Thought Patterns, de los que más se basa en el análisis de la psique humana, y en el análisis sobre todo de la afección, de cómo se afecta a la persona ante sus circunstancias. Una canción como Bite the Pain un poco reflexiona sobre un individuo que busca esconder el dolor bajo el velo de la felicidad, cómo a pesar de su sufrimiento interno, su exteriorización parece ser la de un ser humano completamente feliz y tranquilo. O una canción como Story to Tell, me parece de las más bellas en este sentido, cómo intenta mostrar aquí esta idea de cómo confiar en una persona, darse en confianza a ella, acentúa el dolor cuando esta confianza se rompe, y el sufrimiento que llega a partir de esta ruptura es aún mayor, precisamente porque dimos mucho de nosotros ante esa persona. Flesh and the Power It Holds es una reflexión un tanto más ética respecto a las implicaciones negativas de vivir regido bajo el principio del placer de la carne, de simplemente buscar el placer de la carne. Y por supuesto no falta en todos los discos de Death, al menos desde que empezó a hablar de estas temáticas, experimentos mentales donde se pone una situación particular. Por ejemplo, la canción que abre el disco, Scavenger of Human Sorrow, intenta, digamos, introducirse al pensamiento de una persona que goza con el sufrimiento ajeno, que extrae satisfacción de ver a alguien sufrir, siempre golpeando la imaginación. Chuck en alguno de los temas siempre lo hizo, y es con esto que se cierra la discografía de Death,
que se cierra la labor de Chuck bajo el nombre de Death. Porque como muchos sabrán, posteriormente a Death, que es lo que quería hacer antes de The Sound of Perseverance, sacó un disco con un proyecto llamado Control Denied, con estos mismos músicos, simplemente agregándole un vocalista porque en este proyecto Chuck no iba a cumplir las labores en la voz. Era para allá que quería ir Chuck Schuldiner, era para allá que iba su creatividad. Sin embargo, como lo saben también, en el 2001, específicamente el 13 de diciembre del 2001, Chuck, a causa de un tumor, dejó de estar entre los vivos. Se nos fue de este plano terrenal. Pero dejó, sin embargo, 7 álbums, al menos dentro de Death, que es lo que me propuse analizar hasta acá y lo que he cumplido finalmente con este video. Nos dejó, como lo dije al principio del mismo, un legado único. Y esto no lo decimos simplemente porque hizo música. Hacer arte en general de por sí ya es dejar un legado. Hacer una obra artística ya de por sí implica que el artista, y esto puede ser controversial, pero es una de las cosas que sostengo, que el artista se separe de la obra. Porque al crear algo, el artista, la obra se desliga de él. Ya es otra cosa de él, a pesar de que tiene su sello. Entonces, más allá de eso, más allá de que simplemente haya hecho estas obras musicales bajo el nombre de Death, es que logró construir una banda que dentro de escasos 7 discos, dentro de escasos 10 años, sacar de los discos más interesantes, creativos y artísticamente reconocibles, no solo dentro del mundo del death metal, sino dentro del mundo del metal en general. Y muchos críticos musicales en general argumentan que Death es una de las bandas más importantes de la historia de la música occidental moderna, por lo mucho que le aportó a los mundos del metal, por las múltiples obras maestras que publicó bajo su sello, por lo artísticamente creativo que fue el genio de Chuck. Por esa razón también, Death ha sido, es y probablemente será siempre mi banda favorita en la música en general. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Especial agradecimiento a quienes lograron sostener este especial desde el momento en el que publiqué el primer video de introducción, que fue hace como un año, hasta este último, donde hablé de su último disco, The Sound of Perseverance. Probablemente hable de Control Denied, pero eso lo dejaré ya para más adelante. Ya saben que a estas alturas no puedo prometer videos porque no los llego a cumplir, al menos no con prontitud, pero eventualmente llegará, sin duda. Es un proyecto sumamente interesante que también vale la pena rescatar y mencionar. Así que eso es todo por hoy y eso es todo por este especial de Death. He dicho todo lo que tengo que decir en torno a la carrera y a la discografía de Death. Increíble banda, fenomenal, histórica, extraordinaria. Nada más que agregar, sino que continuemos escuchando Death hasta que no nos quede más vida para ello. Hasta luego.